Hola, mi nombre es María Florencia Pollo, soy la jefa de cátedra de la asignatura Sistemas y Organizaciones. Hoy vamos a hablar de una introducción a la temática de los circuitos administrativos. Para poder dar un marco de situación, comenzamos definiendo y recordando la definición de un ingeniero en sistemas de información como aquel profesional que construye artefactos o mecanismos cuyo buen uso brindan solución a un problema en el campo de los sistemas de información. Para realizar esa construcción, utiliza una metodología que aplica técnicas y herramientas fundamentadas en principios de las ciencias básicas. ¿Quiénes son las ciencias básicas? La matemática, la física y la química. Nosotros cuando andamos en toda esta definición de las particularidades de la actividad profesional de un ingeniero en sistemas de información, destacamos que un ingeniero en sistemas de información resuelve los problemas de los sistemas de información de las organizaciones en general. Para eso, posteriormente definimos qué era una organización y hablamos de 5 componentes fundamentales: de un grupo de personas, de un objetivo común, de un conjunto de actividades realizadas por estas personas, que utilizan medios, consumen medios, recursos y se encuentran inmersos dentro de un contexto. Este contexto interactúa, intercambia materia y energía con esta organización. Nosotros hablamos del sistema de información que fluye y que se genera, que emana a partir de todas las actividades que realizan estas personas en pos de conseguir el objetivo. Y además toda la información que se genera a partir del consumo, de la organización, de la administración y de la gestión de estos recursos. Más allá del intercambio también que tienen con el entorno estas personas, razón por la cual estas actividades se ven modificadas, adaptadas, etc. Dentro de lo que son las organizaciones, destacamos la importancia de estas actividades y vimos que había actividades muy rutinarias que eran mucho más fáciles de modelar, y bueno, vimos que los ingenieros en sistemas de información tenemos maneras de modelar, de formalizar, de simbolizar el flujo de este tipo de actividades. Ustedes vieron acá en primer año, vieron a los cursogramas como una primera herramienta de modelado bastante concreta que lo que permite era mostrar el flujo de documentos. Muchas veces cuando este flujo de documentos tiene que ver con parte de la actividad económica, hablamos de las operaciones básicas. Las operaciones básicas van a tener que ver con todas las operaciones que se hacen para reflejar las actividades económicas reglamentadas y normadas dentro de lo que es una organización. Nosotros cuando hablamos de estos sistemas, ¿no? Vimos a las organizaciones como sistemas, también destacamos la importancia de 2 conceptos: de la administración, por un lado, como la planificación, organización, planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar este conjunto de acciones que realizan estos individuos en pos de conseguir el objetivo, y después también hablamos de la importancia de los subsistemas corporativos, como aquellos subsistemas que le daban cuerpo y formaban parte de la organización. Cualquier porción que tomemos de la organización va a tener en sus componentes, en sus acciones, algo de los subsistemas corporativos, que son la planificación, la información, la decisión y el control. Acá queda totalmente claro la importancia de la información para la administración y para nosotros que hacemos práctica ingenieril en los sistemas de información, la importancia de entender cómo se administra esa información. El cómo se administra esa información va a impactar directamente en cómo esa información fluye, y si yo voy a construir una solución para mejorar algún proceso comunicacional, tengo que estar muy vinculado y entender la manera en la que se administra. Cuando hablamos del conjunto de las organizaciones, vimos un tipo particular de organizaciones y hablamos de las empresas, como aquellas organizaciones que tenían como fin lucrar, ganar plata. Dentro de las empresas hay 2 grandes tipos de empresas: las empresas que comercializan, porque ganar plata, ¿cómo van a ganar plata? Van a ganar plata o generando a partir de materia prima producto terminado para poner a la venta, que son las empresas que producen, o comprando producto y revendiéndolo de alguna otra manera. Esas se dicen que comercializan, no transforman el producto que adquieren, sino que generalmente tiene que ver en cómo particionan esta venta. Yo, por ejemplo, puedo comprar una caja como una librería que compra
una caja muy grande de marcadores y después los vende al menudeo, los vende por unidad. Los compra al por mayor y los vende al por menor. Eso hace un almacén también, compra cajas de latas de productos y después las vende al por menor. No transforma, no produce. Una panadería produce, ¿por qué? Porque compra harina, compra manteca, utiliza agua y con todo eso genera pan. Que creo que falta la levadura, pero bueno, con todo eso, entonces se habla de producir. Según qué producto se genere y la forma, van a ser los distintos tipos de producción, o sea que no hay una única forma de producir. Todas las organizaciones tienen actividad económica. ¿Por qué? Porque tienen un entorno, porque pertenecen a una sociedad y la sociedad maneja economía. Entonces las empresas, las organizaciones, tengan o no fin de lucro, sean o no empresas, van a tener sí o sí operaciones básicas. Yo siempre pongo el ejemplo de la universidad estatal. La universidad estatal no es una empresa, no tiene como fin lucrar. Sin embargo, tiene operaciones básicas. Paga sueldos, cobra dinero que le llega a lo mejor del ministerio para poder pagar, compra insumos, paga las cuentas, paga los sueldos, paga los servicios. Entonces, actividad económica tienen las organizaciones, tengan o no fin de lucro. Obviamente que el subconjunto de las empresas también. Y bueno, dentro de lo que las empresas producen, pueden producir bienes o pueden producir también servicios. Está el transporte, una compañía aérea, son distintos tipos de empresas que pueden producir bienes o servicios. Pero operaciones básicas tienen todas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las operaciones básicas son estas 6 de manera general. Comprar, con su opuesto que es vender, pagar y cobrar. Y después está la producción, si es que la empresa es una empresa que produce y no es una empresa comercial, y la liquidación de sueldos, que es una forma particular de pagar, pero es tan compleja y tiene toda una logística tan particular que hace que en sí misma pueda ser vista como una operación básica. Estas operaciones básicas tienen un conjunto de características que las hacen muy importantes y desencadenantes en después esta temática de los circuitos administrativos. De por sí, gran parte de estas actividades son repetitivas. Por ejemplo, pensemos en el caso de la panadería, el acto de vender el pan. El vendedor que está en el mostrador hace una actividad rutinaria. Me pregunta, ¿qué viene a comprar? Yo le digo 1 kilo de flautitas. Bueno, me lo sirve, lo pesa, saca el ticket, me lo da. Voy a la caja, pago. Con el ticket voy al mostrador, retiro la mercadería. Esto se hace siempre, muchas veces. Entonces, como se maneja dinero, hay mucha necesidad de modelar, de dejar esto normado y reglamentado. ¿Por qué hay tanta necesidad de normar? ¿Por qué se maneja dinero? Si yo soy el dueño de la panadería, yo no me voy a autorrobar a mí mismo. Ni tampoco, bueno, pero me puedo equivocar. Si tengo empleados y a mayor cantidad de gente, mayor probabilidad de cometer algún error, a mayor volumen de actividad también. Si yo hiciera una venta por día, no es tanto, pero imagínense a alguien que tiene una verdulería, que está vendiendo, bueno, es interesante tratar de modelar este tipo de actividades porque ordenan y hacen que si el día de mañana yo no puedo atender, tiene que venir alguien a cubrirme, yo le puedo decir, bueno, lee estas instrucciones, así es como hay que trabajar. Es importante también modelarlas y controlarlas, subsistema corporativo, porque manejan dinero. Y el dinero es un bien muy interesante, muy sensible dentro de lo que es el manejo en una organización. Por otro lado, existen leyes y muchas reglamentaciones que hacen que determinado tipo de actividad se tenga que hacer de una determinada manera. Tengo que cumplir con la FIP, vinieron las facturas electrónicas, tengo que hacer una factura por cada venta. Hay un montón de condiciones que se tienen que normar y que deben ser así para cumplir con lo que me pide el contexto. ¿Recuerdan cuando hablábamos de los componentes de las organizaciones?
Las operaciones básicas involucran de manera directa o indirecta a toda la organización, lo cual hace que nosotros como ingenieros en sistemas de información, si vamos a trabajar para solucionar algún problema vinculado al sistema de información, tengamos en algún momento alguna interrelación con estos circuitos, de manera más o menos explícita, pero generalmente va a ser así. Y hay una necesidad imperiosa de controlarlas, más allá de porque el control es un subsistema corporativo, justamente porque manejan dinero y son actividades bastante sensibles. En ese contexto surgen lo que conocemos también como el control interno. Nosotros habíamos visto que uno de los subsistemas corporativos de la organización, que eran la planificación, la información, la decisión y el control, siendo el control una parte muy importante dentro de las actividades que hace una organización. Y hay una necesidad sobre estas actividades que vimos que son repetitivas, que manejan dinero, una necesidad de ver si se están desviando de lo esperado y de poder corregir esos desvíos. Existen normas, guías y métodos. Esto arma todo un sistema, todo como un ecosistema de control que se lo conoce como el control interno. Esta es más que un proceso. Se habla de todo un sistema que está compuesto por un montón de actividades y de módulos vinculados con normas, guías, métodos, procesos, y hay un conjunto de principios dentro de lo que conocemos nosotros, que son los principios de control interno, que se aplican en particular sobre las operaciones básicas. El control interno es todo este sistema que hace, que trata de encontrar si hay algún desvío entre lo esperado y lo real, incluye a las personas, garantiza una seguridad razonable, pero no certifica que uno está 100% seguro de que no hay ningún desvío. Debe formar parte de los objetivos de una organización bien entendida y que quiere llevar sus actividades a buen fin, y también deja ver parte de una efectividad y eficiencia en las operaciones, en la medida que éstas se controlen. Entonces van a ver que en los circuitos administrativos nosotros vamos a ir hablando de lo que son las normas o los principios del control interno. Van a ver que cada circuito administrativo tiene sus propias normas. Estas normas son parte del control interno y lo que buscan no es garantizar que no hay errores y que con eso alcanza para controlar, pero es un mínimo, es como mínimo tenés que cumplir con esto. No te garantizo que es 100% seguro, pero por lo menos garantizo que estoy funcionando relativamente bien. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros en los próximos videos el tema de los circuitos administrativos? Vamos a ir tomando cada circuito en particular, compras, ventas, pagos, cobranzas, vamos a dar una definición, vamos a hablar de las distintas actividades que componen a ese circuito administrativo, vamos a hablar de los documentos que intervienen y de los sectores que participan. Vamos a dar un grafo de secuencia, que es una propuesta. Esto también es muy interesante dejarlo en claro. Nosotros damos una propuesta de una operación básica y la vamos a representar mediante un cursograma en un modelo, que obviamente como el cursograma refleja movimiento de documentos, vamos a hablar de operaciones básicas con un alto porcentaje, con un componente manual terrible. Y hoy por hoy, me van a decir, Florencia, las organizaciones automatizan mucho de estas tareas, y es cierto. Sin embargo, como en esta instancia ustedes solo manejan como herramienta de modelado los cursogramas, es un primer paso para que puedan entender a conciencia esta operación básica. Y después podamos evolucionar con modelos un poquito más complejos, que tengan un nivel de abstracción un poquito mayor, vamos a poder darnos el lujo ahí sí de virtualizar algunas tareas. ¿El cursograma queda corto? Sí, y es cierto. Pero es este primer paso. La idea es que ustedes de estas operaciones básicas se vayan con una idea general para que cuando encaminen en su segundo año y ya hablemos de una empresa que hace esta actividad, que se conecta con el área de ventas, sepan de qué estamos hablando. Pero esta primera presentación
que les hacemos a ustedes es lo más simple y terrenal posible para que la puedan ver y material. Es mucho más fácil entender cuando uno ve las cosas que imaginándolas. Entonces, por eso trabajamos con procesos y operaciones básicas netamente manuales. Entonces, volviendo, van a ver que en el material que después se llevan para leer, van a tener la definición, las actividades, los documentos, los sectores, las diferentes formas de comprar, de vender. Uno en una panadería puede comprar el pan, puede pagarlo en efectivo, pero lo puede pagar con tarjeta, ¿verdad? Lo podría pagar con algún otro medio de pago. Podría comprar de manera presencial, pero también podría llamar por teléfono. Entonces existen distintas normas, distintas formas de hacer estas operaciones básicas. Nosotros hacemos el circuito es largo, lo cortamos en partes, que no quiere decir que haya que cortarlo siempre así, pero como para poder estandarizar, somos muchas personas y sepamos que cuando hablamos de la parte 1 del circuito de compras, hablamos de la solicitud de compra y todos estemos hablando de lo mismo, como establecer un vocabulario común. Si trabajáramos todos en la panadería, todos sabemos que cuando alguien viene a comprar mercadería, si yo vendo solo pan, viene a comprar pan, no viene a comprar un auto. Sin embargo, alguien podría venirme a comprar el auto en la panadería. Va a ser una compra de otro tipo, pero no es la compra habitual. Si yo estoy hablando, cuando viene un cliente para nosotros es alguien que entró a la panadería. O capaz alguien que dijo que ya quiere pan. Tendremos que establecer un vocabulario común. Entonces, este primer paso busca establecer un vocabulario común en muchos alumnos de primer año, en muchos docentes de primer año. Bien, y después para poder representar y diagramar, modelar esta operación básica, hacemos uso de la herramienta que ustedes conocen, que son los cursogramas. Sin embargo, estos cursogramas se los llama circuitos administrativos. ¿Por qué? Porque tienen una característica muy importante, que es que no tienen la columna de observaciones. La columna de observaciones la van a ver diferente porque va a estar plasmada en un conjunto de tablas de operaciones, de controles, de archivos y de documentos. Son bastante simples de realizar, hay que ser detallista en qué se completa en cada caso, lo vamos a ir explicando, está explicado en la bibliografía y a medida que veamos los circuitos se los vamos a ir mostrando. Así que bueno, ahora vamos a comenzar a ver los circuitos administrativos. Con esto es una breve introducción. Hay material de lectura al respecto, pueden buscar también en internet. Espero que hayan entendido y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.